Mi nombre es Manuel Jiménez, soy estudiante de la clase de Geopolítica. Lo que busco con este video es transmitirle a las personas el problema tan grave que afecta a tantas personas, que es la migración de países africanos y de Oriente Medio a países europeos. La migración no es algo particular de Europa. Esto se ha presentado en muchos países, pero últimamente ha sido muy sonado el tema de la migración de estos países anteriormente mencionados al continente europeo. Esto porque hay miles de personas que día con día huyen de situaciones adversas que ven en sus países, ya sea crisis económicas, violencia o cuestiones de conflictos bélicos que no permiten que las personas se puedan desarrollar, ni siquiera que sus derechos humanos se respeten como debería de ser. Por ende, estas personas migran de sus países de origen a países más con mayores oportunidades en los que sí se respeten sus derechos. Desde mi punto de vista y mi postura al respecto de esta situación es que los países más favorecidos deberían, o es su responsabilidad, acoger a estas personas de otros países que vienen huyendo, que lo único que buscan es salvaguardar su integridad. Estos países más favorecidos económicamente o con mayores posibilidades deberían de acoger a estas personas de una manera en la que ellas se puedan desarrollar, ya que no buscan más que su desarrollo y salvaguardar su integridad. Opino que el nacionalismo es una parte importante para las personas, una cuestión de identidad, pero de igual forma hay aspectos del nacionalismo que no permite que se integren estas personas ajenas a la nación. Por ende, yo digo que estas características del nacionalismo, que desde mi punto de vista son negativas, deberían de dejarlas a un lado para poder incluir a estas personas y hacer de este mundo un lugar mejor en el que se incluya a todas las personas, ya que últimamente ha sido muy sonado el que somos ciudadanos del mundo, pero ¿cómo nos podemos catalogar ciudadanos del mundo si no acogemos a personas de otras partes del mismo en nuestro país? Particularmente a mí y a mi equipo nos tocó estudiar el caso de Marruecos. Marruecos es un país al norte de África, considerado principalmente un país de tránsito. Por este país cruzan gran parte de los migrantes provenientes del continente africano que buscan llegar a Europa por parte de España. Hay un pequeño tramo de tierra entre Marruecos y España que divide estos dos continentes, el continente africano y el continente europeo. Miles de personas cruzan todos los días por este país de tránsito llamado Marruecos y llegan a España. Hay tratados actualmente en los que se establece que si una persona cruza por Marruecos hacia Europa, las autoridades competentes tienen hasta 2 días para, para hablar con esta persona, tomarla y regresarla a Marruecos. Después de estos 2 días, las autoridades ya no pueden regresar a esta persona a Marruecos. Por ende, la migración ha ido en aumento, obviamente a las crisis económicas y a todos los problemas de violencia que se han desatado en África para que las personas se establezcan en Europa. Y con el paso del tiempo se han establecido ciertas leyes y ciertas regulaciones para que no solamente es el cruce de estas personas lo que afecta, sino cuando una persona se establece allá, pues obviamente son más bocas que alimentar para un país, los servicios que se les tiene que brindar son muchos. Y con los recientes conflictos que han habido, la cantidad de personas que migran a estos países de Europa ha ido en aumento, por lo que a muchos países europeos ya no están permitiendo la entrada de migrantes. Son muchas bocas que alimentar, muchos servicios que brindar, sean de salud, sean públicos, por lo que muchos países no están aceptando que estas personas migren a estas naciones y están prohibiendo el paso. Como que no dije nada, ¿no? No, sí. Hiciste 1.50. 1.50. Pero sí se grabó. Sí, a ver cómo Sí, se grabó. Revísalo, güey. No, está bien. No, ¿sabes qué? De forma, ante todas estas personas que están migrando principalmente de países africanos y de Medio Oriente, se ha desatado un fenómeno bastante problemático llamado islamofobia. La islamofobia se describe como el odio o temor hacia personas que sean de estas partes del mundo, que sean musulmanes, de la cultura islámica, todo este tipo de personas. Esto debido a los atentados que ya se han conocido, de atentados terroristas, y de igual forma a la gran cantidad de personas que están entrando a los países. Y obviamente gracias a este nacionalismo que mencioné anteriormente, a muchas personas no les parece que personas ajenas al país entren y trabajen y se desarrollen.
Esto es la islamofobia y es un problema muy grave que afecta a millones de personas que residen actualmente en Europa y en otras partes del mundo. Para esto se han tomado medidas, los gobiernos han empezado a tomar ciertas medidas para eliminar este problema que es la islamofobia. Un caso de esto es el caso de un jugador de fútbol, soccer, que empezó a jugar en la Nacional de Inglaterra. Cuando este personaje de proveniencia árabe comenzó a participar en los partidos como un jugador por parte de Inglaterra, pero que era de origen árabe, la islamofobia en este país disminuyó. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a identificarse con él, a ver que estas personas no representan un peligro para la sociedad como muchos lo podrían ver. Este tipo de acciones son las que se están tomando para ir erradicando la islamofobia poco a poco. Anteriormente, mi postura es que estos países deberían de organizarse de mejor forma para que puedan recibir a las personas que necesitan de este refugio, aunque entren de manera ilegal al continente europeo, necesitan de este apoyo. Y es necesario que las organizaciones por parte de la ONU o por parte de otros organismos internacionales apoyen a distribuir a estas personas para que puedan desarrollarse plenamente. Lo único que hacen es huir de países en los que no pueden desarrollarse, en los que los persiguen, en los que su vida corre peligro. Por lo que yo opino que las medidas necesarias es organizar a estas personas y distribuirlas en diferentes partes de Europa para que puedan desarrollarse sin que haya naciones como el ejemplo de España o Grecia que reciben a muchos migrantes y empieza a haber un tema de nacionalismo negativo hacia estas personas, que empiezan a generar odio o cierto disgusto hacia estas personas. Esto es lo que yo opino que se debería de hacer. Los gobiernos deberían de hacerlo. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde donde estamos, aquí en México? Desde mi punto de vista es a las personas que migran del centro y sur de América hacia México buscando mejores oportunidades, recibirlos como unas personas que pueden traer algo mejor a nuestras comunidades y no generar sentimientos negativos de odio, de desprecio de esas personas, ya que al igual que está pasando en Europa con las personas que provienen de África o de Medio Oriente, pasa igual en México con las personas que vienen de Centro y Sudamérica. Y es necesario que nosotros hagamos algo para evitar que estas personas tengan un mal trato en su paso por México o en su estadía en México. Gracias por su atención. A continuación estarán las referencias de dónde sacamos nuestra información. Gracias.